de dar la clase con cada uno de los que habla aquí. Aquí habla del libro de Juan y el libro de Tito. Nada más en lo que habla en el libro de Juan, yo digo que tenemos como para dar la clase y no terminarla hoy. ¿Verdad que sí? O sea, los que la leyeron, nada más en el libro de Juan, nosotros podríamos entender esta clase y a lo mejor no terminarla hoy. Y aparte de eso tenemos el libro de Tito, que nos termina concluyendo algo importante, un punto importante en esta clase. Ahora, yo quiero, hermano, que estemos con la Biblia abierta, porque aquí vamos a tratar de entender, por lo menos en el libro de Primera de Juan, que digo, nosotros tenemos que ver que allí hay algo que es el primer punto aquí. Es el primer punto aquí, que vamos a leer en Juan. Y Primera de Juan, aquí también los dos. Yo no sé cuánto leyeron la clase, pero nosotros vemos que en el punto número 1, en el que dice hacer hijos de Dios, habla y toca varios puntos en el libro de Primera de Juan. ¿Cuántos lo leyeron? Y de todos modos, que tienen la hojita, pueden buscarlo. ¿Lo tienen ahí? Ahora, fíjense usted, hermano. Vamos a tenerla abierta porque yo quiero que todos estemos leyendo lo que se está hablando. Fíjense usted, en la introducción de la clase, ahí en la hojita que usted tiene, habla acerca de la regeneración o nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que entender que el evangelio que nos ha sido predicado a cada uno de nosotros no es una mera religión más. ¿Verdad que no? No es una religión más. Es más, no es una vida religiosa que vamos a tener de ahora en adelante. No es eso. No es ni siquiera que lo podamos llamar una forma de vivir. ¿Verdad que el evangelio no es una forma de vivir? ¿O sí es? Pregunto. ¿Usted cree que el evangelio sea una forma de vivir? ¿Quién piensa que sí? ¿Verdad que el evangelio no es una forma de vivir? Que el evangelio es una vida. O sea, no es que yo voy a adoptar una forma de vivir. No es que yo voy a acomodar mi vida a una forma diferente. Sino que desde el momento en que el Señor entra a morar en mi vida, en mi corazón, yo tengo que ser regenerado. O sea, tengo que sufrir una transformación. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Nosotros, en la vida espiritual, como un niño recién nacido, nosotros tenemos diferentes etapas. Y por eso es que yo les estoy diciendo que tratemos de tener la Biblia abierta. Porque si, yo le soy sincero, si vamos a hablar directamente de la regeneración ya hecha por Dios, y que es vamos a decirlo así, la calidad de vida que nosotros tenemos que alcanzar en el Señor, entonces, un niño espiritual me diría, hermano, entonces yo me pierdo. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Aquí vamos a tocar algunos puntos importantes que yo quiero que estemos atentos y juzguemos lo que se va a hablar y que si no estamos de acuerdo en algo, participemos. Pero yo creo que la palabra del Señor dice en Corintios que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ya. ¿Ah? Sabiduría. Nosotros yo creo que tenemos suficiente tiempo, a pesar de que habrá algunos nuevos creyentes en este lugar. Sin embargo, la gran mayoría tenemos ya como iglesia constituido 30 años casi. O sea, yo digo que tenemos el tiempo suficiente para recibir lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas en esta hora. Ahora, fíjese usted, nosotros como hijos de Dios, hay diferentes etapas en la vida espiritual de nosotros. Escuche, hermano, yo no puedo exigirle a un niño espiritual, a un nuevo creyente, las cosas que le puedo exigir a una persona que ya tiene años en los caminos del Señor. Ahora, sí tenemos que entender algo. Ese crecimiento que tiene que haber en nuestras vidas va a suceder si nosotros verdaderamente también
nos acercamos al Espíritu, que es lo que estamos hablando aquí. El Espíritu Santo es el que va a efectuar esa transformación en nuestra vida por medio de la palabra. Decimos un texto que siempre lo repetimos y lo volvemos a decir. La palabra del Señor dice que somos transformados, y ese que habla de una transformación. Y dice, somos transformados mediante ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que a medida que yo voy entendiendo la palabra por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de la palabra nos va enseñando, entonces mi vida va a empezar a sufrir una transformación, que es lo más importante. Escuche esto, es lo más importante en la vida del creyente. Pero vamos a hablar de las diferentes etapas aquí, porque estamos hablando de un nuevo nacimiento. Y aquí en esta clase, cuando nos habla del nuevo nacimiento, nos traslada también, no solamente a ese nuevo nacimiento, a ese principio, sino nos está hablando también a una vida ya crecida en el Espíritu. Yo creo que si la leemos la clase, entendemos y la ojeamos, entendemos que aquí no está hablando simplemente de un nuevo nacimiento de una persona que está llegando a los caminos del Señor, sino está hablando de una vida ya crecida en el Señor. Ahora, yo quiero, hermanos, que entendamos que para poder tocar esto tenemos que tocar las diferentes etapas que nosotros vivimos en el Señor, para que cada uno de nosotros nos identifiquemos en qué etapa estamos y si estamos haciendo, vamos a decirlo así, las cosas como Dios manda, o si nos hemos estancado, o si estamos bien, o si no estamos bien. Ahora, la primera etapa, y escuche esto, por eso le estoy diciendo, quiero, hermanos, que escuchen, juzguen en el Señor, juzguen en el Señor por medio de la palabra, y entonces después preguntemos si tenemos que preguntar, participemos si tenemos que participar, pero quiero que vayamos por partes. La palabra del Señor nos enseña que la primera etapa o la primera parte de nuestra vida espiritual es cuando nosotros nos acercamos a Él. Estábamos perdidos en el mundo y fuimos traídos de ese mundo a Jesucristo. Ahora, yo no me estoy enfocando directamente para empezar con estos capítulos o con estos versículos que tenemos en esta primera parte, porque yo les decía algo, hermano. Si nos enfocamos directamente en esos versículos, hay algo que nosotros tenemos que analizar en la palabra. Y nosotros tenemos que analizar en la palabra que la palabra fue escrita a diferentes clases de creyentes. Yo les voy a decir algo. Yo el otro día hablaba ya en la iglesia, en el Encantado, y yo le decía a los hermanos que si nosotros tomamos el libro de Primera de Juan, si yo tomo el libro de Primera de Juan y se lo pongo a la iglesia de los Corintios, hermano, todos se perderían ahí. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto han leído el libro de Primera de Juan? Usted toma el libro de Primera de Juan y se la mete a la iglesia de los Corintios en sus comienzos, y usted va a decir que es una iglesia que estaba perdida ya. Porque aquí dice que el que peca es del diablo. ¿Lo dice o no lo dice? Dice el que peca es del diablo. ¿Y cómo está la iglesia de los Corintios? Unos se ponían borrachos en medio de la Santa Cena, otros tenían a la mujer del papá, habían disensiones, uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro. Pablo le dice, oye, ¿y ustedes no son carnales? Claro que son carnales, son niños. ¿Por qué? Porque hay disensiones entre vosotros. Imagínense, también así que algunos se adelantaban en la cena y se salían borrachos en medio de la Santa Cena. Ahora, yo le hago una pregunta. Si yo tomo el libro de Primera de Juan y se lo pongo en la iglesia de los Corintios, ¿usted cree que? ¿Ah? ¿Usted cree que ellos hubieran salido aprobados? ¿Verdad que no? Mas sin embargo, Dios toma y usa a su siervo Pablo para que le escriba una carta conforme a la capacidad que ellos tenían. Y empieza así. Siempre está la exhortación, porque Dios nunca nos deja de exhortar y de reprender. Pero también empieza a explicarle a ellos
cuál es la forma, cuál es la manera, empieza a darle doctrina, empieza a darle formación y le dice, y las cosas que no puede enseñarle ahorita, yo voy allá personalmente y se las voy a enseñar. Mas sin embargo nosotros vemos que Pablo no le dice, ustedes están perdidos, no le dice, ustedes no son la iglesia de Cristo, no le dice, sino le da una, vamos a decirlo así, un libro en el cual, aparte de que lo exhorta, fíjese que usted esta iglesia, a pesar de que eran niños, usted se busca en 2 de Corintios, y entonces dice Pablo que cuando Tito fue a aquel lugar, dice que ellos lloraron por la carta, ¿verdad que sí? Porque la carta fue dura, pero yo creo que es 2 de Corintios 4 o 8, yo creo, yo de verdad no recuerdo, pero yo sé que Pablo dice, cuando vino Tito, que fueron ellos, que él se entristeció porque ellos lloraron, pero la tristeza que produce Dios es para vida, pero la que produce el mundo es para muerte. Ahora, él dice, yo que me entristecí, yo ahora me alegro porque ustedes se entristecieron, pero porque fue para bendición, fue para salvación. O sea, que quiere decir que a pesar de que la iglesia era una iglesia que tenía poco tiempo, porque aproximadamente esa iglesia tendría de 3 a 5 años, a pesar de que tenía ese poquito de tiempo, y no era como este tiempo. En este tiempo hay manuales, hay Biblia. En ese tiempo no estaban, hermano, ellos estaban ahí reunidos en el nombre de Cristo y fueron siendo llevados poco a poco. En este tiempo usted establece una iglesia y establece un pastor, y ese pastor ya tiene Biblia, ya tiene medios para poder enseñar esa iglesia. En aquel tiempo no era así. Ahora, sin embargo, a pesar de que era una iglesia niña, recibe la exhortación y por medio de esa exhortación ella crece, que es la parte que nosotros tenemos que ver aquí. La primera etapa de nosotros como creyentes la vivimos como niños espirituales, y la palabra del Señor nos deja claro en el libro de 1 Corintios, en los primeros versículos de este libro. Nosotros vemos que ahí nos hace entender a nosotros que el niño espiritual es carnal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. La primera etapa, y es que todos lo hemos vivido cuando llegamos a Cristo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién cuando llega a Cristo cambia todo de una vez? Nadie. Algunos sí, por medio de que el Espíritu Santo entra en su vida. Algunos dejan la droga en el momento, algunos dejan de mujeriar al momento, y son cosas que pasan al momento, pero el carácter, pero la carnalidad y todas esas cosas que hay en nosotros las dejamos de la noche a la mañana, ¿verdad que no? ¿Acaso maduramos en el Señor de la noche a la mañana? ¿Verdad que no? Todas estas cosas se van dejando a medida que vamos creciendo en el Señor, vamos madurando, vamos dejando atrás todas esas cosas y vamos acercándonos a Cristo. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, como somos carnales, se nos es dado a nosotros el bautismo en agua. Yo le voy a decir a usted, hermano, con sinceridad, todo aquel nuevo creyente que no ha sido bautizado en agua debería estar procurando lo más antes posible el ser bautizado, si entendemos la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me escuche lo que le estoy diciendo. La palabra a mí me enseña, yo no estoy tratando de chocar con la doctrina de aquí de la iglesia, ni estoy estoy enseñando la palabra. La palabra a mí me enseña que el primer paso que tiene que dar el nuevo creyente es ser bautizado en agua. Y aquel nuevo creyente que no esté luchando por ser bautizado en agua, no ha entendido verdaderamente para qué es el bautismo en agua. El bautismo en agua tiene un simbolismo, pero también tiene todo lo que Dios nos manda a nosotros. Tiene su peso, vamos a decirlo así, en el ambiente espiritual. Recordemos que todo lo que estamos viviendo en esta tierra, todo el plan de salvación y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, está siendo visto también por ángeles. Esto está siendo, hermano, esto no es una cuestión que simplemente pasó y está en lo oculto. No, todo esto es juzgado.
Todo esto es visto. Ahora, toda aquella persona que llega a Cristo en aquel tiempo, vamos a poner en aquellos pueblos, en aquellos lugares, las personas que iban tras una persona, por lo menos los que iban con Juan el Bautista, vamos a poner un ejemplo. Ellos se iban con Juan el Bautista y se bautizaban, y ese bautizo tenía una representación. ¿Cuál representación? Que ellos aceptaban esa doctrina y que iban a seguir esa doctrina. Es verdad que en este tiempo no manejamos toda esa información cuando llegamos a Cristo, y es necesario que la recibamos para que tengamos una claridad cuando nosotros vayamos a ser bautizados en agua. Tenemos que tener esa claridad, y por eso es que no se toma la persona al mismo momento cuando acepta a Cristo y se pasa a bautizar. Eso se entiende, aunque debería ser, si tuviéramos el conocimiento. Somos latinos y en esta parte no se nos enseñan esas cosas. Aquí lo más que entienden las personas es que un niño le echan un agua en la cabeza. La gente ni entiende para qué esa agua. Entonces, como la cultura que nosotros tenemos no nos enseña a nosotros ni para qué es el bautismo, ni para qué sirve, entonces se nos tiene que enseñar para que cuando seamos bautizados no sea un mero baño. ¿Verdad que sí? Se nos tiene que enseñar. Pero pronto, cuando nosotros entendemos esta realidad, lo primero que nosotros tenemos que procurar, escuchen, yo estuviera volviendo loco al pastor y le digo, entendamos esto, volviendo loco al pastor. Pastor, ¿cuándo me bautiza? Pastor, necesito que me bautice. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ya estoy aquí, ya estoy andando en el Señor. ¿Qué más necesito? Pasó una semana, hermano, necesito que me bautice. Hermano, mire, la palabra dice que el que creyera y fuera bautizado. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Si yo me duermo en esta condición, si yo no entiendo que el bautismo es una de las primeras etapas que yo tengo que tener en el camino del Señor, ¿qué representa el bautismo? Una muerte, ¿verdad que sí? El bautismo representa muerte, sepultura y nueva vida. Eso es lo que representa. Ahora, significa que ya yo estoy, vamos a decirlo así, muerto por completo. Hablando de lo que representa la muerte mía en la cruz del Calvario, cuando yo soy bautizado, significa que ya estoy muerto completamente. ¿Verdad que no? Porque si ya estoy crucificado, ya estoy muerto por completo, ¿para qué sirve el bautismo? La Biblia dice que el bautismo es con la aspiración, lo dice en Pedro, creo que es segunda de Pedro. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Dice que no quita el pecado. Al momento, vamos a buscarlo, para que manejemos la palabra en esto. Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Aleluya. Si hay alguna objeción, podemos levantar la mano. Primera de Pedro 3, versículo 21. Fíjense lo que dice. Yo quiero que interpretemos este texto paso a paso, piano a piano. Fíjense de lo que habla. Yo quiero que analicemos este versículo con detalle, hermano, detenimiento. Dice, el bautismo viene hablando acerca de las personas que en el otro tiempo, viene hablando ya de algo. Después usted lo puede leer. Pero aquí vamos a leer precisamente este versículo. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora ¿lo estamos leyendo? Ahora nos salva. Yo no estoy metiendo una falsa doctrina aquí que ustedes decían, ahora voy a meter esa doctrina que si no me bautizo no soy salvo. Eso lo vamos a interpretar ahorita. Pero esto lo está diciendo la Biblia. O sea, yo tampoco estoy hablando de algo que esté fuera de la palabra. Yo estoy hablando de lo que está en la Biblia. Dice, no quitando, ¿qué? Entre paréntesis lo dice, ¿verdad que sí? Abre un paréntesis y dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Ahora cierra paréntesis y sigue con lo mismo que venía hablando y dice, por la resurrección, entonces dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, Primera de Pedro 3, 21, que el bautismo que corre. Ahora, si no abriéramos paréntesis, dijera,
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección, si no abriéramos paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, fíjense, vamos a ir tocando estos punto por punto, porque esto nos está hablando a nosotros de un nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento está incluido el bautismo. Está incluido el bautismo. Dice, ahora nos... Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que usted entiende de ese versículo? Esa expresión. ¿Qué usted entiende de la expresión ahora nos salva? ¿Qué usted entiende de esa expresión? Son varios. Varios. ¿Cómo? Varias personas. Exacto, pero nos salva. Eso habla, ahí está hablando mucho de lo que es creer en lo que se predicó, en lo que se vivió, porque habla de un ejemplo desde el arca, sí. Que 8 personas estuvieron dentro del arca y no sufrieron el juicio, pasaron el juicio y no lo sufrieron. Todo ese simbolismo, o sea, una analogía, un simbolismo, imagínate tú que el bautismo es tan necesario para el cristiano, creyente, que Jesucristo, sin tener una culpa implícita en él cumplió con eso. Él fue el primero, nos enseñó a nosotros lo que teníamos que hacer. Y ahora en este tiempo, cuando Pedro habla, todo eso, o sea, uno tiene que creer verdaderamente lo que uno profesa. Y este simbolismo es algo terrenal, pero que simboliza lo espiritual. Exactamente. Entonces, si yo creo verdaderamente y quiero dar testimonio al mundo, y quiero dar testimonio y necesito dar testimonio porque lo creo, no para que los demás vean, sino que yo lo necesito porque lo creo. Cuando uno cree algo, uno trata de vivirlo, ¿verdad? Uno lo practica. Y entonces llega el momento del bautismo y yo lo necesito porque yo lo creo, y ese es el testimonio y es parte de la vida del creyente. Se hace necesario. Es así. Ahora fíjense usted, hermano. Yo quiero que entendamos algo. Pareciera que dijera que en efecto de salvación el bautismo tuviera que ver, ¿verdad que sí? Pareciera. Ahora, nosotros la Biblia, la palabra, por eso es que nos dice, y gracias a Dios por su palabra. Amén. Dice, la suma de tu palabra es la verdad, hermano. Como dice mi hermano Jairo, y tenemos que ver que la palabra del Señor dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia. O sea, no hay una sola acción, no hay una sola acción humana que yo pueda hacer para la salvación, o que yo pueda obrar para la salvación, sino solamente la fe en Cristo Jesús me garantiza a mí la salvación. Ahora, pero la fe en Cristo Jesús va a tener también una acción. Es decir, aquel hombre que, y eso lo debaten hoy mucho, la gente ha tratado de agarrar la Biblia, tomarla y llevarla a su capricho. Aquel hombre que estaba crucificado con Cristo, él fue bautizado en agua, cumplió con ese mandamiento. ¿Verdad que no? Hermano, pero te aseguro que si ese hombre le da la oportunidad de bajarse la cruz, lo primero que hacía era eso. Es así. Porque, hermano, mira, hay algo que la gente trata de decir o de justificar esas cosas, ¿no? Pero aunque el bautismo no salva en sí, la oración no salva en sí, ¿verdad? Ninguna acción. Pero todo eso es parte de la salvación. De la fe. Amén. Es parte de la salvación. O sea, ¿qué creyente puede no orar y ser salvo? ¿Qué creyente puede no desearse